Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, a mí se me ocurrió, antes de entrar al Evangelio de Marcos propiamente, hacer un poquito como un repaso de lo que ya sabemos, refrescar algunas cosas o tal vez largar algunas que por ahí uno no la tenía presente, ¿no? Entonces, a través del PowerPoint vamos a ir viendo un poquito. Bueno, la Biblia, distintas ediciones, cada uno de ustedes tendrá la suya, la propia. Es el libro sagrado tanto para judíos como para cristianos. Obviamente, entre nosotros y los judíos lo que tenemos en común es todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos, por supuesto, que lo que es el Nuevo Testamento no lo consideran libro sagrado, no lo aceptan, ¿no? Pero por lo menos esa primera gran parte la tenemos en común. Nosotros somos herederos del pueblo judío, que es el pueblo de la promesa, es el primer pueblo que Dios eligió. Las dos grandes partes que tiene este libro son lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo son 46 libros y el Nuevo son 27, ¿no? Por eso la palabra Biblia, ¿no? Biblos, es biblioteca. Es una gran biblioteca que nosotros la tenemos encuadernada así, ¿no? El pueblo judío en las sinagogas tiene los rollos y por considerarlo palabra de Dios, por considerarlos sagrados, por reconocerlos como sagrados, no se tocan en el pueblo hebreo, ¿no? Sino ahí, cuando se lee en las sinagogas, hay como un lapicito, un dedito, para ir siguiendo la lectura y no perderse, pero no lo van a tocar con su propia mano, porque es palabra revelada, porque es palabra de Dios, porque es el libro sagrado. Esos libros, en el Antiguo Testamento, tenemos 39 que están escritos en hebreo, con algunos fragmentos en arameo, porque el hebreo es el idioma, digamos, como nosotros tenemos el castellano clásico por ahí, ¿no? El hebreo es el idioma más elevado que se utiliza para el culto. El arameo era el lenguaje vulgar, el lenguaje de la calle. Entonces, algunos fragmentos, algunas palabras entraron en arameo. ¿Cómo habrán entrado? Y porque esos libros se conservaban por copias. No estaba la fotocopia que tenemos ahora. Era el trabajo, los amanuenses, los escribas, ¿no? De copiar y copiar y copiar y copiar. Y en la copia, a veces, hay errores. Entonces, en alguna copia habrá entrado alguno que se descuidó y mandó la palabra en arameo, que por ahí era muy parecida a la hebrea, y así se siguió copiando después, ¿no? Y también tiene 7 libros en griego. ¿Por qué entró el griego en el Antiguo Testamento? Por los judíos dispersos en las regiones donde se hablaba el griego. También así surgió la Biblia de los 70, que son los judíos que estuvieron dispersos, que dicen que juntaron 70, es la tradición, ¿no? El cuento. 70 ancianos a escribir como de memoria y la escribieron en griego. Y dio la casualidad que todos escribieron lo mismo, ¿no? Entonces, un poco el folclore, digamos, que cada cultura tiene, ¿no? En cambio, el Nuevo Testamento está escrito en griego completamente, desde el principio al fin y desde el origen, o por lo menos los textos más antiguos que se tienen están en griego. Y ahí llegamos al Nuevo Testamento. El Antiguo lo dejo porque la idea es entrar, en otro momento haremos Antiguo, la idea es entrar en el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento que origina al Nuevo Testamento? La resurrección de Jesús.
Todo parte a partir del hecho histórico de la Pascua y resurrección de Jesús. Sobre todo la resurrección, porque si no hubiese tenido lugar la resurrección, esa comunidad que Jesús había formado hubiese muerto con él. Pero esa comunidad se vuelve a reunir a partir del anuncio de la Magdalena de que Jesús había resucitado. A partir de ese hecho, la comunidad se vuelve a reunir y el resucitado es el que les va a dar las fuerzas que necesitan para enfrentar todo lo que viene. Y después de mucho tiempo de andar la comunidad, es que van a surgir los distintos evangelios. La historia de estos libros que llamamos Nuevo Testamento no comenzó en el momento en que el autor decidió ponerlo por escrito, sino que primero surge en una tradición oral, ¿no? Va pasando de boca en boca a través de las reuniones que se hacían en esas primeras comunidades. O sea, hay una larga prehistoria. Jesús nunca escribió un libro ni mandó a escribir ningún libro. Jesús lo que le dice a sus discípulos es: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Ese es el mandato de Jesús. No dijo vayan y escriban, vayan y anuncien que el reino está cerca. ¿No? Está en Mateo 10, versículo 7. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Está en el Evangelio de Marcos 16:15, ¿no? El final del Evangelio de Marcos. Esto es lo que se llama, ese anuncio así cortito, es lo que se llama querigma, ¿no? La palabra griega, querigma, el anuncio. ¿No? Un querigma también muy antiguo en el pueblo cristiano es Jesús resucitó, así cortito. Eso es el anuncio. ¿No? Cuando pasa el que compra fierro viejo, ¿no? Y lo dice, eso es un querigma, ¿no? Es un anuncio. Un querigma distinto, ¿no? Pero en el caso nuestro, el querigma es el que manda a Jesús, vayan y anuncien que el reino está cerca. También Jesús resucitó. Por eso hay un querigma que lo anuncia el mismo Cristo, ¿no? Cuando se dirige a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Marcos 1, 14 al 15. Ese querigma está en la boca de Jesús mismo, es el que anuncia, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, conviértanse. Este anuncio está presente en los discursos, parábolas y en los gestos de Jesús, ¿no? Cuando él dice: si yo expulso los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, está constantemente, ¿no? Esto de el reino está cerca, el reino llegó. Con la muerte y resurrección de Jesús cambia el centro del querigma. Desde ese momento, la fe apostólica tuvo por centro no solamente el reino de Dios, cuya venida había anunciado Jesús, sino también la persona misma de Jesús, en quien se había inaugurado el reino. ¿No? Cuando se anuncia que ahora Jesús es lo que se anuncia a partir de la resurrección, ¿no? Ya no anuncian el reino está cerca, sino Jesús resucitó. Y ese reino comenzó con la resurrección. Nosotros estamos dentro de ese reino, de esa etapa de la historia, hasta que Él vuelva. Un antiquísimo querigma predicado por los apóstoles lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3 al 8. Por las dudas digo, ¿no? Las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios. Es lo primero que aparece escrito, las cartas que Pablo manda, ¿no? A sus comunidades.
me traje el machete, pero a ver si lo tengo acá, porque hay cartas que son de Pablo y hay cartas que están atribuidas a Pablo. Mi machete es esta estampa, no es por devoción a Palotti que la tengo solamente, sino porque es por Palotti, pero atrás de Palotti tengo el machete, ¿no? Tenemos las que son auténticas de Pablo, propiamente de Pablo, escrita por Pablo, son la primera a los tesalonicenses, Filipenses, Filemón, primera y segunda Corintios, Gálatas y Romanos. Esas son de Pablo. Las repito despacito. Primera a los tesalonicenses. Luego, Filipenses, Filemón, la carta a Filemón, la primera y segunda carta a los Corintios, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Esas son de Pablo, auténticas de Pablo. Después, ¿voy muy rápido? Después están las que no son escritas por él, pero sí son paulinas, por la formación del que la escribió. O sea, cuando uno tiene determinado maestro y se forma con ese maestro, bueno, adquiere el modo de reflexionar, adquiere la terminología, ¿no? Estas son así. No son de Pablo, pero son paulinas. La segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los efesios, la carta a los colosenses, la primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Sí, Tito. Esas son las cartas. Después hay reflexión teológica paulina, que es el Evangelio de Lucas y los Hechos, porque Lucas lo conoció a Pablo, los Hechos de los Apóstoles y la primera carta de Pedro. Son reflexión y teología paulina, ¿no? Estas cartas que a veces, o sea, hoy decimos, no puedo escribir yo algo y atribuírselo a otro porque me dicen que sería un fraude, ¿no? Hoy, un plagio. Pero en aquella época, aparte porque hay toda una inspiración en la teología de Pablo, pero en aquella época, para que algo tenga más peso en la comunidad, se le ponía el nombre del que tenía más peso. Hoy en día a veces cuando se quiere algo dice, lo dijo el padre, y el padre no se enteró, ¿no? Bueno, es lo que hacían antes con las cartas. Le escribió Pablo, pero resulta que no. Bueno, es más o menos eso, para darle peso a lo que se escribe. Las tradiciones evangélicas no contienen simplemente lo que Jesús hizo y enseñó, sino que dan también interpretaciones teológicas. Esto lo dice la Pontificia Comisión Bíblica y Cristología, ¿no? La Santa Sede tiene, como en un estado están los ministerios, la Santa Sede tiene los dicasterios o comisiones, ¿no? Un dicasterio muy conocido, por ejemplo, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antes era el Santo Oficio, ¿no? Esa es una oficina de la Santa Sede, sería un ministerio a través del cual el Papa gobierna para una determinada cuestión. O, por ejemplo, la Congregación para la Causa de los Santos, que se ocupan de las canonizaciones, beatificaciones. Bueno, así como están esos, están también las comisiones, ¿no? La Comisión Bíblica se ocupa justamente de dar interpretaciones y forma parte del magisterio del Papa. Lo que sale de esa oficina, digamos, es como si lo estuviese diciendo el Papa, ¿no? Entonces hay que aceptarlo y nosotros, ¿no?, como católicos. En este caso la Comisión Bíblica se expidió en eso también, ¿no?
En cada uno de estos discursos se encuentra el mismo querigma, pero adaptado a diferentes auditorios. Esta predicación adaptada es lo que explica la existencia de los 4 evangelios, ¿no? Algo que la Iglesia Católica, sobre todo, bueno, el Concilio Vaticano II fue el que más hizo, ¿no? Nos ayudó a recuperar la palabra. A partir de la interpretación que hace Lutero, ¿no? Ahí la Iglesia, a veces el miedo hace 2 cosas: o te paraliza o te saca. Bueno, con el miedo a lo que generó Lutero, la Iglesia en aquel momento, ¿qué hizo? Le quitó la posibilidad de la palabra a los laicos, y solo podían leer la Biblia los que estaban preparados para el ministerio sacerdotal. Entonces, a la gente, ¿qué se le daba? Historias bíblicas, historias de santos, ¿no? O sea, contado por otro, pero no tenían acceso al texto original. Y eso por ahí hizo que perdiéramos esto de reconocer que este libro merece tanta veneración como el cuerpo de Cristo que está en el sagrario, porque este libro es palabra de Dios. No es el diario del domingo, no es una revista, es palabra de Dios. O sea, si yo abro y leo, me voy a encontrar con lo que Dios me está diciendo. Pero a nosotros nos pasó eso, estuvo tan apartado del pueblo que ahora nos cuesta por ahí recuperar. Fíjense que a veces en las mismas celebraciones litúrgicas, ¿no? En las misas, ¿no? A veces el momento de la palabra por ahí no estamos tan atentos o hay más movimiento. En cambio llega la consagración y ahí sí todo el mundo es consciente de que es el momento en que hay que prestar mucha atención, ¿no? Quedó de la época en que era todo en latín, las campanitas, ¿no? Para avisar, dejen de hacer lo que están haciendo porque llega la consagración, y eso generó esa conciencia. Bueno, este es el momento importante. Pero cuando se lee la palabra, también es un momento importante, porque también, así como en la consagración desciende el Espíritu para transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, en el momento de que se lee la palabra, es Dios mismo que se está dirigiendo a nosotros, ¿no? O sea, si bien es una persona que todos conocemos, el que está leyendo, ¿no? Pero no está leyendo lo que se le ocurrió, no está diciendo lo que a él le parece, está leyendo palabra de Dios. Entonces, a veces nos cuesta todavía. Yo no lo viví eso, pero algunos cuentan, ¿no? Que en otra época el que llegaba por ahí tarde a misa, depende en qué momento llegaba, se consideraba si valía o no valía, ¿no? Con esto del cumplir por ahí. Bueno, pero tiene que ver con eso, ¿no? Pero la palabra es tan importante como la consagración, porque es Dios mismo el que está hablando. Y nosotros, en la teología, gracias a Dios, ahora ya hay muchos teólogos católicos, ¿no? Pero mucha fuerza en la reflexión teológica la hicieron los teólogos protestantes, porque no tenían la autoridad estructurada como la tenemos nosotros, entonces por ahí se daban ciertas libertades, ¿no? Y bueno, pero gracias ahora hay mucho trabajo en conjunto, ¿no? Entre los teólogos protestantes y los católicos, pero gracias a mucho de lo que hicieron ellos se avanzó. ¿Por qué? Porque, bueno, paso rápido esto, lo que es el Nuevo Testamento son los Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas, hay 13 de Pablo, o atribuidas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, carta a los Hebreos, las 7 cartas católicas, que son Santiago, la primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Entonces tenemos que esto es el Nuevo Testamento.
Evangelios, más Hechos, más cartas, más Apocalipsis. Qumran, en lo que es el estudio bíblico, representó un momento muy importante. En el año 1947, o sea, si miramos la historia, fue ayer. Los que nacieron por ahí estarán contentos, ¿no? Decir que fue ayer, el año 47. Perdón. Está 13 kilómetros al sur de Jericó y está a 375 metros bajo el nivel del mar. Eso hace que ese lugar sea bastante especial porque en cuanto al clima, el Mar Muerto está ahí cerquita, muy pegadito a Qumran. Ese sitio fue construido durante o con anterioridad al reinado de Juan Hircano, entre el año 134 y 104 a.C. y tuvo diferentes etapas de ocupación hasta la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Algunos piensan que Juan el Bautista formó parte de esa comunidad de los esenios de Qumran. En ese lugar, ¿no?, que está ahí, se ve más o menos, está el Mar Muerto, Qumran está allá arriba. Ahí parece mucho, pero no es nada la distancia que hay entre... Esto es lo que se encontró hoy, lo que hay ahora, de las excavaciones que se hicieron en ese lugar. Pero ahí, en el año 47, un pastor que se escondió en una de esas cuevas, vio algo y empezó tenía tiempo, ¿no? Empezó a escarbar un poco y apareció una vasija, una flaca y alta, sellada. Gracias. Y dentro de esa vasija encontró un rollo, que ese rollo era, si no me equivoco, del profeta Isaías, una copia. Porque los de Qumran, después se supo, ¿no?, de los estudios, era una comunidad tipo monjes, pero de aquella época, que se dedicaban a copiar los textos bíblicos. Y aparentemente, cuando viene la invasión que destruye Jerusalén, los que vivían ahí se escaparon a las montañas. Ahí hay un valle entre medio, ¿no? Se escaparon a las montañas y escondieron todo lo que pudieron. Ese pastor que encontró eso se dio cuenta que podía ser algo histórico y lo vendió en un mercado. Allá todos, el mercado es lo común. Hasta que un yanqui, que nunca es tonto, lo compra por 2 monedas y lo va a vender en Estados Unidos. Y así es como aparece, los biblistas se enteran y ahí, bueno, el gobierno de Israel después lo va a comprar y casi todo está comprado y está en el Museo del Libro en Jerusalén. Ahí vemos arqueólogos trabajando, es un trabajo de hormiga, ¿no?, porque sacar despacito, despacito sin que se rompa nada, cómo van desenterrando Qumran. ¿Hace poco apareció otro, ¿no, René? En 2017 apareció una nueva vasija con rollos. En el 47 supuestamente ahí lo encontró este. No me acuerdo en qué año lo compraron, pero ahí vemos, los rollos no están para la fe, o sea, para la cantidad de años que tienen, están en muy buen estado. Comidos un poquito, entonces los biblistas se devanan los sesos para decir, bueno, ¿qué palabra es la que falta? Y ahí vienen los problemas que tenemos hoy. Bueno, pudo decir esto como pudo decir lo otro, ¿no? Ahí vienen las distintas interpretaciones. Pero lo que generó Qumran es el encontrar textos
tan antiguos ayuda a los biblistas a recuperar, por lo menos acercarse lo más posible a lo que fue el texto original. El original seguramente ya no está, pero por lo menos es un texto de Qumran tiene sí seguramente como mínimo 2000 años de existencia, ¿no? Entonces se llega a, y quién sabe de qué fecha es el manuscrito del cual ellos copiaron. Entonces se pueden acercar lo más posible, porque había algo antes, pero nunca tenían algo tan entero como lo que encontraron ahí. Ahí está, esa que tiene la forma de la tapa de las vasijas, es la cúpula del Museo del Libro en Jerusalén, y la otra foto es adentro del museo, está así a media luz para proteger los rollos, y ahí en el medio, forrado en vidrio, es un rollo de Isaías, da la vuelta así, pero la circunferencia es más o menos como de acá hasta la pared, es grandecita, porque los rollos eran... Sí, los pueden estudiar, eso sí, solo que para poder estudiarlo se los dejan acceder a poca gente. Sí permiten a los biblistas acceder a lo que son las microfilmaciones, ¿no? Está todo guardado, microfilmado. No por nada Israel generó el Estado de Israel, porque la riqueza que hay ahí histórica es... Ahí tenemos un fragmento y ahí tenemos un biblista estudiando. Los libros, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, por eso pasé por esto porque quería llegar acá, son libros inspirados. ¿Qué es que sean libros inspirados? Son palabra de Dios, pero no es que Dios dictó al oído y el otro fue escribiendo así un dictado como hace una maestra en una clase de lengua, ¿no? Sino que sí hay una inspiración de Dios en la persona, y la persona, movida por el Espíritu, va a poner por escrito aquello que él interpreta, que es lo que Dios le está diciendo. Porque, o sea, a veces hay esa idea, bueno, después los pintores se ocuparon con el arte de transmitir, ¿no? Entonces tenemos un Mateo con el ángel dictándole, o un Dios moviendo la pluma del que escribe, del profeta o de quien sea. Eso es interpretación del artista, ¿no? Pero hay una inspiración, como a nosotros nos puede pasar en nuestra vida, ¿no? A veces tenemos esa corazonada, esa inspiración. Bueno, hacemos un discernimiento y decimos, bueno, yo creo que Dios me está pidiendo esto, ¿no? Bueno, más o menos así pasa con los autores sagrados. Hay una inspiración de parte de Dios, entonces podemos decir, hay dos autores del texto bíblico. Por un lado Dios que inspira y por otro lado la persona que se deja mover por el Espíritu, interpreta y pone por escrito. Ahora, esa persona que pone por escrito vive en un momento histórico concreto, así como nosotros vivimos hoy, en este 2021, y bueno, vamos a escribir, si escribimos algo, con el lenguaje que se usa hoy, y también haremos nuestra interpretación de lo que sucede, movidos por el Espíritu. Bueno, con los autores sagrados pasa lo mismo. Ellos están escribiendo para una situación puntual, que después nosotros, 2000 años más tarde, o 3000 años, porque hay textos que tienen más de 3000 años, lo leemos y decimos, bueno, pero esto también cuadra para este momento que estoy viviendo yo, también. Pero siempre es bueno tener en cuenta, eso es lo que nos ayudaron los protestantes, tener en cuenta, cuando se hace la exégesis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta
en cuenta el lenguaje, la lengua en la que se escribió. Por eso se busca el original, lo más original posible. Tenemos que tener en cuenta qué sucedía en ese momento, el momento histórico, y también tenemos que tener en cuenta qué género literario es el que se está usando. No es lo mismo una poesía que un relato histórico. En la poesía nosotros podemos decir, bueno, está tan enamorado que toca el cielo con las manos. No está tocando realmente el cielo con las manos, es un recurso literario como para poder expresar, ¿no? O se ahogó en un mar de lágrimas. Tenés que llorar mucho para ahogarte y hacer un mar de lágrimas, ¿no? Pero estamos diciendo que está llorando desconsoladamente, ¿no? Si yo no sé el género literario, qué recursos usa, le puedo hacer decir al autor lo que no está diciendo. Entonces, ahí, por eso la importancia de tener en cuenta lo que estoy leyendo, que es una novela, porque hay novelas dentro de la Biblia. Estoy leyendo a un profeta, no, estoy leyendo a un evangelista. ¿Qué es lo que es una carta como la de Pablo? ¿No? Entonces, o el Apocalipsis, que es otro lenguaje totalmente distinto al que por ahí no estamos tan acostumbrados, que usa un montón de imágenes raras para decir algo, ¿no? Entonces, si no tengo en cuenta que es un recurso literario, le puedo hacer decir al texto lo que el texto no dice. Y ahí hacemos macana. Por eso, las Sagradas Escrituras son palabra de Dios y son un fenómeno llamado inspiración. También Dios respeta la humanidad del autor, la cultura, las inclinaciones que tiene, porque también en los textos del Antiguo Testamento, sobre todo, hay inclinaciones políticas. Cuando Israel se divide en dos reinos, el del norte y el del sur, si el que escribe es del sur y hace referencia al reino del norte, el del norte lo pinta como la peste. En cambio, al del sur siempre está más suavizado. Si el profeta es del norte y va a escribir algo que está referido a Jerusalén, va a decir, bueno, esto sucedió porque no hicieron lo que Dios les mandaba, porque se portaron mal, porque no respetaron la alianza, les da con un caño. Depende de dónde es el autor, va a escribir de una manera o de otra. Vamos, claro, ya es viejo esto. Por ejemplo, tenemos autores que van a escribir a favor de reconstruir el templo y autores que van a escribir que no es necesario reconstruir el templo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se contradice Dios? No, Dios respeta la cultura y las inclinaciones que tiene cada persona, pero igual así y todo, en eso que está escribiendo ese profeta o en ese autor, Dios se expresa, Dios está diciendo algo, ¿no? Pero y hay que interpretarlo. Nosotros, católicos, tenemos la palabra revelada, que es la máxima autoridad dentro de la Iglesia, pero esa palabra revelada es interpretada a través de los que Dios pone al frente de su pueblo, ¿no? Entonces, además de la revelación, está la tradición, que es lo que la Iglesia ha creído constantemente a lo largo de los siglos, y está el magisterio. El magisterio ordinario, que es el que ejerce el Papa, especialmente cuando se reúnen en concilio junto con todos los obispos. Entonces tenemos una primera intervención al respecto de la palabra en el año 1053. Ese año es un año clave también, o una época difícil de la Iglesia, porque es cuando se dividen la Iglesia católica en la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Fue la primera gran división dentro de la Iglesia. Bueno, León IX en ese año dice un credo, ¿no?
Creo que el Dios y Señor omnipotente es el único autor del Nuevo y Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque algunos en aquel momento, cuando se produce ese cimbronazo, negaban esto. Entonces el Papa, y con su autoridad, le pone fin a una discusión. En el año 1208, pasaron unos cuantos años, Inocencio III a los valdenses también es un desprendimiento, es una iglesia protestante que existe especialmente en Suiza, están más fuertes. Y él dice: creemos que el único y mismo autor del Nuevo y Antiguo Testamento es Dios. Esto es justamente por todas estas interpretaciones, para evitar ese. En el año 1442, todavía no había llegado Colón a América, el Concilio de Florencia reafirmó: el autor del Antiguo y Nuevo Testamento es Dios. Los hombres hablaron por inspiración divina. Ahí aparece la palabra inspiración por primera vez. Pero ya le da una vuelta de tuerca un poquito mejor. Antes era como que Dios dictó. El Concilio de Trento es el concilio que va contra justamente la reforma, es la reforma de la reforma, es para hacer frente a Lutero. El Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546, reiteró la enseñanza, lo que decían los papas anteriores. Y no se vuelve a hablar más prácticamente sobre el tema hasta el Concilio Vaticano I, en 1870. Ahí ya estaba todo el racionalismo, Revolución Francesa de por medio. Se opuso al racionalismo que pretendía negar el origen divino de la Sagrada Escritura, o proponía otra forma de entender la inspiración. O sea, el racionalismo negaba de alguna manera la presencia de Dios, entonces todo lo que está en la Biblia es obra puramente humana. Y no es ni una cosa, o sea, ni muy ni tan, ¿no? Es las dos cosas juntas, no es oposición, sino es integración. Dios que inspira, el hombre que recibe esa inspiración y que de acuerdo a su momento histórico y a su cultura lo pone por escrito. En 1893, León XIII, en la encíclica Providentissimus Deus, el Dios Providente, ante los cuestionamientos del origen divino de las Escrituras, tiene una intervención. En 1920, Benedicto XV, con la encíclica Spiritus Paraclitus, a los 1500 años de la muerte de San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia, por eso tenemos el nombre de la Biblia, ¿no? Que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Ahí tiene una intervención. En 1943, Pío XII, con la encíclica Divino Afflante Spiritu, también está dedicada a la correcta interpretación de los textos bíblicos, donde él dice: el autor sagrado se expresa de acuerdo a las formas propias de su cultura y de su tiempo. De este modo, abre el camino hacia la afirmación de que también el hagiógrafo es autor de la escritura. Es la primera vez, ¿no?, que el magisterio de la Iglesia le va a dar un rol como también de coautor, podríamos decir, al que pone por escrito la inspiración, ¿no?, la palabra. Vean que en los años de historia que tiene la Iglesia, esto es muy nuevo, ¿no? Es bastante reciente para la historia de la Iglesia. También se va a referir a la necesidad de estudiar las culturas
lenguas, literaturas, antigüedad, para comprender los escritos bíblicos. Yo creo, esto es interpretación mía, que un poco también todavía somos deudores de esa época en que no se cuestionaba y había hasta una interpretación por ahí un poco inocente o una aceptación muy inocente de, bueno, no, esto es palabra de Dios, Dios lo dictó así y alguien lo escribió de esa manera, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder hacerla más nuestra la palabra, porque si yo acepto, sí, que es Dios el que inspira, pero que la persona también pone lo suyo, Dios respeta mi humanidad y la integra, digamos, también me ayuda a comprender lo que está queriendo decir ese autor y lo que está queriendo decir esa palabra. Un ejemplo. El catecismo de las 100 y pico de preguntas, ¿no? El que come y bebe, o el que come el cuerpo de Cristo, ¿cómo era que decía? Indignamente, bueno, y cuando Pablo escribe que no comer el cuerpo de Cristo, o sea, comer indignamente el cuerpo de Cristo, para Pablo, ¿qué era? No era que había que ir a confesarse, porque no existía todavía la confesión como la tenemos nosotros hoy. Él se refiere a que en aquella época se reunían, primero hacían un compartir la comida, cada uno traía su comida a la canasta y después se celebraba la fracción del pan. ¿Pero qué pasaba? Había quienes traían una buena cantidad de comida, pero se juntaban entre ellos y no compartían con otros. Mientras unos se empachaban, otros dentro del mismo lugar pasaban hambre. Entonces Pablo dice, no puede ser que si no comparten esto, la comida esta, que después todos vayan a compartir el mismo cuerpo de Cristo. Entonces ahí él habla de que eso era comer indignamente el cuerpo de Cristo. Después la Iglesia, con los años y toda su interpretación, nos va a decir que para comulgar hay que confesarse, no hay que estar en pecado. Pero es una interpretación, ahí sí había un pecado por el cual no debían acceder. ¿Cuál era el pecado? El no compartir. Después, bueno, nosotros aceptamos el magisterio y sí, bueno, está bien. Quien va a comulgar tiene que estar en gracia, pero llega hasta otras consecuencias hoy que por ahí son dolorosas, ¿no? A mí lo escuché, yo lo decía antes, después lo escuché al Papa Francisco y después descubrí que antes que lo dijera yo y antes que lo dijera el Papa Francisco, un padre de la Iglesia de los primeros siglos ya lo decía, ¿no? Que si la comunión es medicina para el enfermo, justamente el que más lo necesita no lo puede recibir porque no está, por ejemplo, el caso de los divorciados y vueltos a casar, ¿no? Justamente el que más lo necesita no puede acceder. Entonces yo creo, o sea, tengo que decir lo que dice el magisterio, pero creo que vamos a tener que hacer una reflexión sobre la comunión distinta para poder darle, lo que dice el Papa Francisco, en definitiva, somos un hospital de campaña, todos estamos heridos, ¿no? Y si Jesús vino para los enfermos, y él mismo lo dice, no viene para los sanos, sino para los enfermos, entonces, porque hay una diferencia muy grande entre el que dice, a mí me da lo mismo comulgar que no comulgar, o no reconoce la presencia, eso sí está mal, ese sí no debería comulgar, si no reconoce la presencia. Pero muchos casos es gente que reconoce la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que siente que la necesita para su vida, pero porque canónicamente no está, digamos, regular, no puede acercarse, ¿no? Pero esto es una reflexión y hay que rezarlo. Por eso el Papa Francisco, que en eso me parece, nosotros no somos quienes para dar permiso para la comunión.
es la persona, ahí da un paso en esto de que cada uno sea adulto en las decisiones que toma, ¿no? Es la persona la que tiene que decidir si se acerca o no se acerca. Hay que ayudarlo. Yo siempre, cuando me preguntaban, digo, bueno, vos, si Jesús te preguntara por qué recibís el cuerpo de Cristo, ¿qué le dirías? ¿Por qué lo querés recibir? ¿No? Porque puede ser simplemente por costumbre, porque todos van, o porque lo necesito. Y ahí hay una diferencia, ¿no?, entre el por qué todos van y el por qué lo necesito. Pero eso son consecuencias a veces de interpretaciones de la palabra, ¿no? En este caso una interpretación de San Pablo, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, palabra de Dios. Ahí ya estamos más cerca de nosotros, 1965. En la Dei Verbum dice: el carisma de la inspiración actúa para poner por escrito lo conocido por la revelación. Predicación apostólica e inspiración son infalibles, ¿no? No hay error. La predicación de los apóstoles y la inspiración, dice, son infalibles, la Dei Verbum, ¿no? Pero vemos cómo el carisma, ¿no? Cuando hablamos de carisma es ese don que cada uno tiene, un don recibido de Dios. El agiógrafo, cuando se dice agiógrafo, es el autor sagrado, ¿no? El agiógrafo es autor y Dios es autor, ¿no? Hay coautores ahí, son dos. Nos quedan 10 minutos. Y ahí llegamos a los evangelios, ¿no?, que nacen a partir del acontecimiento histórico de la resurrección de Jesús. Comenzaron a existir en forma oral. Hay una tradición. Jesús nunca escribió un libro ni ordenó que se escribiera, ¿no? Esto del querigma, que ya lo dije hoy. Ahí tienen las citas. Luego, el querigma, una vez que Jesús resucitó, es Jesús murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados. Y hay otra clasificación, ¿no? Los evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque yo puedo poner a Mateo, Marcos y Lucas en columnas, ahí tengo una sinopsis, ¿no? O sea, los veo a los tres juntos, eso es sinopsis. Y al ponerlos los tres juntos, yo los puedo comparar. Y al compararlos, ¿qué encontraron los biblistas? Que hay coincidencias y hay otras que no. Hay algunas partes que son propias de un evangelista y otras que las tienen en común. Esos son los sinópticos. Vuelvo para atrás. Desde hace algunos siglos fueron agrupados de esta manera. O sea, cuando nosotros buscamos en la Biblia esto de capítulos y versículos, no son originales. Esos fueron con los años, para poder encontrar más fácil las citas, los que iban copiando les fueron poniendo, los dividieron en capítulos y versículos para que sea más fácil citarlos y encontrar los textos. El Evangelio de Juan está fuera de toda cuestión porque es totalmente distinto a Mateo, Marcos y Lucas. Y a mí lo que me gusta siempre repetir es que los evangelios, fuera de las cartas de Pablo, pero los evangelios, son los primeros libros de catequesis de la comunidad cristiana, porque fueron escritos para una comunidad concreta, para transmitir este mensaje, quién es Jesús, y llevarlos a conocerlo a Jesús y profundizar en la fe.
Como esta disposición permite ver los distintos textos a la vez, por eso sinópticos, entonces, al decir sinópticos, si uno dice sinópticos, ya nos estamos refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas. Si yo digo, bueno, esto está en los sinópticos, no hace falta que diga los 3 nombres, está ahí. Por ejemplo, ustedes pueden, si tienen ganas, en su casa o ahora, comparar Mateo 8:28 con Marcos 5 del 1 al 2. Si no estuviera la pandemia, hacíamos grupos y cada grupo se repartía una cita, pero no podemos. Hacemos lo que podemos. Mateo 8:28. Y Marcos 5 del 1 al 2. Mateo 8:28 dice: Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y Marcos 5, del 1 al 2, dice: Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Garasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Es uno. En cambio, en Mateo son varios. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Era uno o era 2? No sabemos, pero la cuestión es que en ese lugar algo pasó. El hecho está, vieron que en la esquina puede pasar algo y si lo vemos 10, los 10 vemos algo distinto, ¿no? Bueno, acá, pero algo que les digo de Marcos, aunque nos vamos a meter el próximo miércoles, Marcos es el más antiguo de los 4. Entonces, desde que Marcos empieza hasta que llega a Mateo, se les cambian. Hay cosas que cambian. Pero lo que sí dicen los biblistas, y creo que tienen razón, es que cuando un mismo hecho está narrado tantas veces, es porque es importante y algo de eso pasó. Después pueden comparar en su casa. Mateo 9:18 con Marcos 5:23. Mateo 9:18 con Marcos 5:23. O Mateo 10, del 9 al 10, con Marcos 6, del 8 al 9. Sí, las coincidencias permiten afirmar que los evangelistas han trabajado sobre textos anteriores, que han podido disponer de fuentes que han copiado, y las diferencias se explican porque no siempre han utilizado las mismas fuentes, por el trabajo de adaptación que han realizado. Los investigadores admiten que el autor del Evangelio según San Mateo, como el autor del Evangelio según San Lucas, conocieron el Evangelio de Marcos antes de poner ellos por escrito. Entonces, al tener esa fuente, ellos se la apropian y lo ponen por escrito. Pero al mismo tiempo conocieron otra obra
que hoy está perdida, ¿no? A esa obra la denominan con la letra Q, en alemán fuente se escribe Quelle, entonces le llaman Q por fuente, ¿no? Es una fuente que nadie sabe dónde está, no se la encuentra, pero se nota que que hubo algo de donde ellos bebieron y, bueno, Marcos pone ahí, él tiene una fuente distinta que es de él, que la encontró él en su momento. Muchos investigadores intentaron reconstruir ese evangelio perdido a partir de lo que está escrito en Mateo y Lucas y que no está en Marcos. O sea, dejaron lo que coinciden con Marcos, lo dejaron por un lado y juntaron lo de Lucas y Mateo como para decir, bueno, esto salió de otro lado que no lo tenía Marcos. Si no nevero, è ben trovato, ¿no? Dicen los italianos. Pero es interesante, bueno, el trabajo de los biblistas, ¿no? Porque se devanan los sesos para poder llegar a veces a lo más puro posible, lo más cercano a lo que fue el original. Bueno, espero que no se han aburrido y el próximo encuentro sería ya meternos en Marcos, y después de que agotemos Marcos, va a agotar, es un decir agotar, porque nunca se agota, ¿no? Pero veremos cómo seguimos, si les parece. Vamos a dar gracias a Dios porque a pesar de todo podemos encontrarnos de esta manera, ¿no? Yo creo que a todos nos hace bien, es un esfuerzo que ustedes hacen disponer de este tiempo, pero yo creo que nos ayuda a crecer en el conocer nuestros orígenes, ¿no? y enamorarnos más de la palabra, que la palabra con mayúsculas es Jesús, y eso es lo que importa, ¿no? Y saludemos hoy a la Virgen María en el Día de la Virgen de los Dolores, pidiendo especialmente por todas las personas que hoy están sufriendo, ya sea por la pandemia o ya sea por otras situaciones. Cada uno tendrá en su corazón nombres puntuales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores. Cualquier cosa se aceptan sugerencias, Gracias a ustedes. Vayan a cocinar.